Dorothea Elizabeth Orem, una de las enfermeras americanas más destacadas, nació en Baltimore, Maryland en 1914. Inició su carrera enfermera en la Providence Hospital School of Nursing en Washington, D.C., donde recibió un diploma en enfermería a principios de la década de 1930. Oren recibió un Bachelor of Sciences in Nursing Education de la Catholic University of America en 1939 y en 1946. Obtuvo un Master of Sciences in Nurses Education de la misma universidad. Las primeras experiencias enfermeras de Oren incluyeron actividades de enfermería quirúrgica, enfermería de servicio privado, servicios como personal hospitalario en unidades médicas pediátricas y de adultos, supervisora de noche en urgencias y profesora de ciencias biológicas. Orem ostentó el cargo de directora de la Escuela de Enfermería y del Departamento de Enfermería en el Providence Hospital, Detroit, de 1940 a 1949. Tras marcharse de Detroit, pasó 8 años en Indiana trabajando en la Division of Hospital and Institutional Service del Indiana State Board of Health. Su meta era mejorar la calidad de la enfermería en los hospitales generales de todo el estado. Durante este tiempo, Orem desarrolló su definición de la práctica de enfermería. En 1957, Orem se trasladó a Washington, D.C., donde trabajó en el Office of Education en el USC Department of Health, Education and Welfare como asesora de programas de estudio de 1958 a 1960. Trabajó en un proyecto para mejorar la formación práctica de las enfermeras. Ese proyecto despertó en ella la necesidad de responder a la pregunta: ¿cuál es el tema principal de la enfermería? Como respuesta a esta pregunta, en 1959 se publicó Guides for Developing Curricula for Education of Practical Nurses. Más tarde ese mismo año, Oren inició su labor como profesora colaboradora de educación enfermera en la Cuba. Además trajo también como decana en funciones de la Escuela de Enfermería y como profesora asociada de educación enfermera. Continuó desarrollando su concepto de enfermería y autocuidado en la Cuba. La formalización de los conceptos se daba a veces por sí sola y a veces de forma conjunta con otros conceptos. El Members of the Nursing Models Committee de la Cuba y el Improvement in Nurses Group, que se convirtió en el Nursing Development Conference Group, contribuyeron al desarrollo de la teoría. Oren aportó el liderazgo intelectual por medio de estos intentos de colaboración. Dorothea publica en 1969 sus primeras reflexiones formales sobre la enfermería. En 1971 edita el libro sobre la teoría general del déficit de autocuidado, con la cual en 1996 obtiene el título honorífico de doctora en ciencias. Gran parte de sus reflexiones surgieron de la intuición que tuvo acerca de por qué las personas necesitan ayuda de enfermería y cómo son auxiliados por los profesionales de la disciplina. A partir de ello retoma la experiencia de otras pensadoras de esta disciplina como Henderson, King, Rogers, Nightingale y de otras disciplinas médicas y humanísticas como Bertalanffy, Selye, entre otros. La propuesta teórica de Orem ha tenido buena aceptación por la comunidad de enfermeras y se ha reflejado específicamente en los siguientes espacios. Para poder entender la palabra autocuidado, Orem define dos: auto y cuidado. Auto. El individuo en su totalidad, incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales. Cuidado. Todas las actividades que realiza un individuo para conservar su vida y desarrollarse de manera normal. Autocuidado. Práctica de actividades que los individuos realizan de manera voluntaria e intencionada en favor de su propio beneficio, para la conservación de su vida, salud y bienestar. ¿Qué es el agente de autocuidado? El agente de autocuidado es uno mismo, porque cada individuo lleva a cabo los cuidados elementales como bañarse, vestirse, comer, entre otros. El agente de autocuidado dependiente es una persona madura que reconoce requisitos de autocuidado a los que no puede responder por sí mismo. Por ejemplo, un niño es dependiente de sus padres. La agencia de autocuidado se refiere al acto de conocer y realizar acciones para el cuidado de la salud de forma deliberada. Esto lo llevan a cabo tanto el agente de cuidado dependiente como el agente de autocuidado.
Los requisitos de autocuidado universal representan las acciones humanas que se producen a partir de las condiciones internas y externas del individuo, que mantienen la estructura y funcionamiento humano. En total son 8. Número 1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire. Número 2. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua. Número 3. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimento. Número 4. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación de desechos, incluidos los excrementos. Número 5. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. Número 6. Mantenimiento del equilibrio entre la sociedad y la interacción social. Número 7. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Y por último, número 8. Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales. Propósito. El objetivo de la teoría general del déficit de autocuidado es exponer posibles relaciones de la perspectiva de la enfermera para proporcionar cuidados. Se considera una teoría de tipo descriptivo explicativo. Orem desarrolló su teoría a partir de los 4 elementos paradigmáticos de la enfermería: persona, salud, enfermería y entorno. Funciones. En esta plataforma, Orem distingue 8 funciones. 1. Explicar la visión de los seres humanos sobre la enfermería. 2. Expresar el centro de atención específico o la finalidad propia de la enfermería en la sociedad. 3. Exponer los conceptos clave de la enfermería para establecer un lenguaje. 4. Establecer los límites, orientar los pensamientos y esfuerzos prácticos en el ejercicio de la enfermería en la investigación y educación. 5. Reducir la carga cognitiva proporcionando elementos globalizados para la nueva información y capacitar a las personas para categorizar sobre situaciones concretas de la enfermería. 6. Permitir inferencias de los vínculos entre enfermería con otros campos de servicio humano y con los patrones de vida diaria de los individuos, las familias y las comunidades. 7. Generar en las enfermeras un estilo de pensamiento. 8. Y por último, constituir a las enfermeras como grupos de investigación de la estructuración, validación y desarrollo de la disciplina. La teoría general del déficit de autocuidado está constituida por 3 subteorías: la teoría de sistemas de enfermería, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría del autocuidado. Teoría del autocuidado. El autocuidado es una acción propia de las personas maduras o un proceso de maduración, misma que han desarrollado a partir de las capacidades para cuidar de sí mismos en sus condiciones ambientales. Tiene como propósito que dicha acción se realice de manera efectiva y eficaz por la propia persona en favor de sí mismo, permitiendo con ello el desarrollo y funcionamiento humano. En la teoría de sistemas se marcan las pautas de intervención, que se refiere a una serie continua de acciones cuando las enfermeras vinculan su ayuda a las capacidades de las personas para regular sus acciones de autocuidado, y esta teoría se subdivide en 3 sistemas, que son apoyo educativo, parcialmente compensatorio y totalmente compensatorio. Teoría del déficit de autocuidado. Tiene la finalidad del saber cómo los seres humanos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relacionada con ella pueden ocuparse de su autocuidado o del cuidado dependiente. Las limitaciones de las personas para desempeñar conductas dentro de su dominio. El término déficit de autocuidado se refiere a la relación entre la agencia de autocuidado y las demandas del autocuidado terapéutico, debido a las limitaciones de los individuos. Los déficits de autocuidado se identifican como completas o parciales, asociados no solo a las limitaciones de los individuos, sino también a la falta de validez o efectividad con que se lleva a cabo. La agencia de autocuidado en este u otro momento están condicionados por factores que afectan su desarrollo y operatividad.